tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Boca Sana, Vida Sana. Hoy es lunes y los lunes se viven con actitud de viernes. Así que vamos a contagiar esta energía para que lo que reste del día y de la semana pues tengamos esta actitud positiva. Para quienes nos van sintonizando, soy la doctora Ana Rosa Pinedo, odontóloga apasionada por difundir temas de salud bucal, salud general y llevar este programa para llevar este programa al siguiente nivel tenemos un tema interesantísimo el día de hoy, doctor Paco. Sí, fíjate que es un gran tema y tenemos un invitado, un experto, ahorita lo vamos a presentar. Estamos muy contentos porque vamos a solucionar muchas dudas de nosotros y de nuestro auditorio. Así es. Y antes de abrir el micrófono a nuestro gran invitado, quiero tomarme un momento para agradecer al equipo de trabajo que nos acompaña. Gracias a Joanita, nuestra productora, gracias al Colegio Odontológico del Estado de Jalisco, a Insignia Estética Dental por todo el respaldo y apoyo, a Fabi que está interactuando con ustedes en las redes sociales y también a César, encargado de que la magia de los controles se escuche impecable. Gracias a este equipo. Y precisamente hablando de la clínica Insignia, les tengo un anuncio que hacer. La membresía de Insignia Estética Dental está disponible y diseñada para cuidar la sonrisa tanto de los adultos como de los chicos y también de sus bolsillos. Esta membresía les incluye un diagnóstico integral, así es como una radiografía panorámica, 2 limpiezas anuales y además atención completamente gratuita en tratamientos de emergencia. A la primera persona que se comunique al 33 17 09 95 42, repito, hay que enviar un WhatsApp y decir quiero la membresía al 33 17 09 95 42 para que se le pueda llevar totalmente gratis y aprovechar este regalo en salud bucal. Muy bien, y ahora vamos con el tema que nos atañe. Tenemos una mesa de análisis sumamente especial. Muchas veces vemos al odontólogo ya graduado atendiendo a su consultorio con una sonrisa, pero pocas veces nos detenemos a pensar en todo ese proceso de formación de la carrera de odontología, que es hermosa, pero también sumamente demandante en lo académico, en lo clínico y en lo emocional. ¿A qué retos se enfrentarán los alumnos de hoy? ¿Cuál debe ser el verdadero papel del maestro en esta era? Para hablar de los desafíos en la formación del estudiante de odontología y el papel del docente, tenemos a un invitado de honor. ¿De quién se trata, doctor Paco? Hoy nos acompaña un profesional que ha construido su trayectoria combinando la tecnología, el liderazgo y la enseñanza. Marco Deria Espinosa Santana es licenciado en Informática Administrativa, docente en áreas como comunicación, estadística, informática y bioestadística y cuenta con vasta experiencia dirigiendo equipos de trabajo en empresas de tecnología y servicios. A lo largo de su carrera, ha destacado por su capacidad para formar personas, coordinar proyectos, mejorar procesos y enfrentar los retos de esta nueva era digital. Además cuenta con diversas certificaciones, ITIL, Lean Six Sigma y Filosofía de la Educación. Hoy viene a compartirnos una visión muy valiosa sobre el impacto de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Es un gusto recibir en Boca Sana, Vida Sana a Marco Deria Espinosa Santana. Bienvenido. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido, mi estimado. Siempre un placer estar con ustedes. El placer es nuestro y más para hablar de este tema tan interesante que pocas veces se toca. La verdad es que yo he escuchado muy poco que se hable de él. Y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cómo podemos flexibilizar nuestras exigencias académicas para apoyar a aquellos alumnos que necesitan trabajar para subsistir sin comprometer la calidad de su formación? Es bien importante ver a los profesionistas que forman a otros profesionistas, porque muchas veces la gente que está al frente de un grupo, de una serie de estudiantes con ánimos, con ilusiones de terminar su carrera, son profesionistas muy exitosos, pero muchos de ellos a veces no tienen la formación como docentes. Muchos saben hacer las cosas, son muy profesionales en su carrera, pero a la hora de transformar eso en una instrucción hacia los estudiantes, no es tan fácil llegar a impartir ese mensaje, ¿no? Sí, que no es lo mismo el tener el conocimiento que saber transmitirlo, ¿no? Hacer y enseñar es distinto, exacto. Claro. Entonces, uno de los puntos más importantes es tener por lo menos alguna base de docencia, de formación académica para decir cómo poder despertar no nada más el interés en la materia, sino también inspirar, motivar a los estudiantes. Fíjate, Marco, que esto lo traspolo yo un poquito a cuando llevamos conferencistas al simposio que tenemos
que muchas veces le digo yo a mi hermana, al doctor Paco, le digo, oye, es que él es buenísimo, yo lo he visto trabajar, sus casos clínicos, pero no conecta con la gente. Exacto. Y esa parte, híjole, que decimos, bueno, es que quizás ahí no llegó la información, por más que sepa, por más conocimiento que tenga, pues no llega precisamente por lo que nos estás comentando. Sí, entonces, a ver, Marco, ¿cuál es el verdadero papel de un docente en la formación profesional? Bueno, en la parte de la filosofía de la educación se nos dice que estamos ahí para inspirar, no para enseñar, no para transmitir técnicas. En esta era de la tecnología, información sobra, fuentes de información hay en Claro. todos lados. Entonces, lo que yo tengo que hacer es saber cómo transformar toda esa información que los estudiantes pueden conseguir en muchos lados, en libros, en literatura, en internet, en experiencia, etcétera. ¿Cómo le hago para que se transforme en algo en él, para que él lo pueda hacer? No nada más copiando, replicando un video, no nada más leyendo un manual, sino que le inspire a, y sobre todo en áreas como estas, las carreras de ustedes de salud, Es correcto. donde afectan la vida de los demás. No es lo mismo un abogado, un docente mismo, un ingeniero, que si te equivocas en la carrera, pues te equivocas con tu trabajo, tu proyecto. Pero en un área de salud, si te equivocas en tu carrera, estás hablando de pacientes reales, porque hay clínicas donde los estudiantes tienen que atender pacientes reales Claro. desde su formación académica. Entonces, ahí esa es la parte bien importante, sobre todo en áreas de la salud, donde tenemos que ver cómo motivar e inspirar a los estudiantes para que le hallen el amor a la carrera, pero también aprendan esos conocimientos a la vez, ¿no? Claro, y no desmotivarlos, porque, bueno, yo les cuento una historia particular que cuando yo entré a la universidad me hacen mi primer examen que era departamental y resulta que a todos los que no estábamos en el grupo del maestro que lo impartió, porque se hacía departamental, entonces era para los 4 grupos, nos reprobaron y solamente pasó el grupo del maestro. Entonces eso motivacionalmente me tiró. Claro. O sea, realmente yo decía, yo ya no quiero estudiar odontología porque no me gusta cómo se está manejando, porque me decían, ¿sabes qué? Me decía mi maestro, le dije, yo estudié lo que me dijiste, yo me lo aprendí muy bien, lo entendí, pero pues reprobé, a ver, dime por qué. Me dice, ay, así pasa aquí, no te preocupes, después en el extraordinario los va a pasar. Y yo decía, ¿pero de qué se trata esto? Entonces, esa parte, fíjate, yo estoy a punto de dejar la odontología por esa cuestión. Entonces, lo importante que es tener esos buenos docentes que te motiven y no que te desmotiven y que después empiecen a salir todos de la carrera porque nos encontramos con este Pero tipo de eso era maestros. anteriormente, ¿no? O sea, como que era una educación que se tenía antes de vamos a castigar a los alumnos para que se sobrepongan, o cuál era el fundamento de eso. Antes se decía que tenían que aprender el rigor porque luego en la carrera, no es un chiste, también la carrera, la vida profesional es difícil. Entonces se les tenía que inculcar el sufrimiento desde el principio, desde la carrera. Pero pues no, realmente más bien se les tiene que decir cómo afrontar los problemas de la vida real, no inventar problemas aquí para que ellos vayan ya magullados y sabiendo que la vida es difícil, no. Vas a enfrentarte con otro tipo de problemas, no sociales, pues sí, sino tus problemas van a ser de otro tipo y aquí te voy a enseñar cómo enfrentarlos, cómo darle cara o con quién apoyarte cuando tengas esas situaciones. Claro, yo la verdad no creo que eso me haya fortalecido. La verdad, bueno, en mi caso, sí, tuve que aprenderme el libro de anatomía de pe a pa para poder pasar y claro que fui la única prácticamente de mi grupo que pasó, pero creo que, como bien dices, no es enfrentarte a ese problema, sino que te enseñan a enfrentar los Pero problemas que vas a tener en el futuro. es muy curioso porque yo tengo colegas que dicen, es que yo gracias a eso aprendí. Gracias a eso aprendí. Y yo digo que yo no. O sea, yo sí aprendí al momento, porque tenía que pasar. Pero pasa el tiempo y yo la verdad rechacé mentalmente toda esa área de anatomía. O sea, tardé mucho en volverla a retomar, porque lo hice para el momento, pero después ya no la quise ver hasta que tuve la necesidad de volver a repasar, pero para mí no funcionó y hay gente que dice que sí le funciona. Ahí es otro tema también. ¿Enseñamos a los estudiantes a pasar exámenes o a aprender la carrera realmente? Eso. Porque si no les enseñamos a pensar, a solucionar lo de la carrera, los estamos enseñando a memorizar cosas para pasar exámenes. Y eso no es una buena preparación. El estudiante debe aprender para enfrentarse a cosas. Si se tiene que equivocar y un 6, un 7, un 5 en una materia, no es un error, no es una falla. Es encontrar las áreas de oportunidad donde tiene que mejorar, pero no basar su calificación como, tú ya no sirves, sacaste 5 conmigo, ¿qué estás haciendo estudiando aquí? No sirves para esto.
porque ese es algo de lo que se enfrentan los estudiantes. Es una de las cuestiones que dicen esto, más que el dinero, más que el estrés, esto es lo que a veces hace que la gente diga, no sirvo, entonces realmente no sirvo para esto, mejor no voy. Claro. Híjole. Fíjate que yo me acuerdo también que nos hacían aprendernos el ciclo de Krebs, no sé si a ti te Sí, claro, tocó, claro. y que la glucosa se transforma en glucosa, todavía me acuerdo, a través de no sé qué, bueno, el caso es de que muchos de mis compañeros no tenían memoria pues casi fotográfica para Claro. podérselo aprender de esa manera. Entonces me acuerdo que decían, no, y lo tienes que decir tal cual, y si no, no pasas. Yo los veía sufriendo porque no lo sabían al pie de la letra como debe ser. Y lo que me dice mi hijo ahorita actualmente, él está en prepa, acaba de entrar en la universidad, y me dice, mamá, es que muchas de esas cosas, ¿de qué te sirvieron? Entonces dice, sí, o sea, son unas exigencias que a lo mejor a los maestros así se las enseñaron en su época, y ellos las siguieron replicando, pero que pues efectivamente, como dices, en lugar de motivarte, te desmotiva. En lugar de que lo comprendas, de que lo analices, de que lo entiendas, pues te desmotiva totalmente porque crees que no eres bueno para esa carrera. Y bueno, en mi caso, pues me encantó la odontología y la practico muy bien, ¿verdad? Pero bueno, vámosles profesional. Equipito Consultorio Dental con Depósito Dental Ramos. Vámonos a un corte comercial y continuamos. ¿Buscas calidad, precisión y confianza en tus tratamientos de endodoncia? Depósito Fanta es tu mejor aliado. Somos distribuidores de limas para endodoncia diseñadas para ofrecerte mayor flexibilidad, resistencia y eficiencia clínica, ayudándote a lograr tratamientos más seguros y predecibles. Con Fanta optimiza tu tiempo, mejora tus resultados y trabaja con la tecnología que los especialistas en endodoncia recomiendan. Contáctanos al 3314 736355 y te damos los mejores materiales en Fanta Depósito Dental. Muy bien, continuamos aquí con mi estimado Marco, hablando de estos maestros que anteriormente pues nos castigaban mucho al inicio, sobre todo para que quisiéramos aprender o que nos enseñaran a aprender. Oye, Marco, con respecto a este mismo tema, con tu experiencia, ¿las universidades están formando buenos profesionistas o solamente personas para aprobar los exámenes? Afortunadamente no todos los docentes tenemos esa costumbre de enseñar es igual a aprender de machetito. Hay muchos profesionistas que se forman con técnicas de docencia. De hecho, hay algunas universidades donde, sabiendo esto, que los profesionistas que dan las clases no tienen formación docente, les dan diplomados, les dan cursos, se preocupan para que su plantilla académica tenga ese tipo de preparación. Pero todavía hay alguno que otro maestro de la vieja guardia que sigue todavía con ciertas costumbres, ¿no? Yo creo que podemos confiar en los profesionistas que salen. Su trabajo también habla por ellos, ¿no? Claro. Entonces, un profesionista que tiene cierta carrera, sabemos que su formación fue buena, ya sea teórica en la universidad y además con la práctica, el acompañamiento de la práctica. Entonces, sí, creo que podemos confiar en los profesionistas. Perfecto, que ya ha cambiado todo, gracias a Dios, sigue cambiando. Sí. ¿Qué tipo de red de apoyo o protocolos de comunicación deberíamos fortalecer los docentes y las universidades para proteger a nuestros alumnos cuando están fuera del aula? Es bien importante eso, porque se enfrentan a todo tipo de situaciones, no nada más la parte académica, hay cuestiones de salud mental, que ya han hablado aquí de esos temas, estrés, tanto académico como laboral, de la vida familiar, hay veces que se enfrentan también a otro tipo de problemas ya de otra índole, ¿no? Bastante fuertes, algunos de salud, incluso legales o no sé. Entonces es bien importante que como docente uno identifica las reacciones que tienen los alumnos, se da cuenta el perfil que tiene cada alumno, ¿no? Y si hay una persona que siempre es motivada y siempre trata de participar y de repente se apaga, puedes empezar a preguntar qué está pasando, ¿no? O si alguien viene con cierta racha de cumplimiento, de aprovechamiento y de repente baja, también podemos revisar eso. Ahí el trabajo como docentes y las escuelas, las facultades, es primero que nada el docente identificar esos casos, ¿no? Decir, a ver, aquí está pasando algo, este grupo por completo está muy disperso, algo pasa, alguna otra materia o qué está pasando en el ambiente o algo tiene el grupo. O de casos en particular,
reportarlos para ver qué se puede hacer con esa persona y apoyarle, porque pueden ser casos muy distintos. Entonces, Claro. cada caso necesita su específica solución. Claro, fíjate que eso habla de un buen docente, que no es nada más, ya se acabó mi clase y me voy, me identifico, nomás vengo, repito, hablo de mis láminas, de mis diapositivas y se acabó. Y eso, híjole, es fundamental y yo creo que eso lo hacen las personas que tienen vocación de docencia. De hecho, sí. Correcto, la vocación es fundamental, Ujú. ¿verdad? Ahora, uno como padre, con la preocupación de que los hijos salgan lo mejor preparados para esta vida, ¿se debe exigir como padre a sus hijos buenas calificaciones? Más que las calificaciones, yo creo que ahorita lo que debemos de preocuparnos es por los cumplimientos. El aprovechamiento no nada más es el número de la calificación, también tiene que ver con la entrega de trabajos prácticos, con la participación en ciertos proyectos. De repente las escuelas hacen festivales o hacen eventos para demostrar lo que están aprendiendo los alumnos. Entonces, si nuestro hijo está aprovechando realmente ese tipo de información que obtiene en la escuela por parte de sus docentes, cuando participa en estos eventos, se nota. No necesita la ayuda de los papás para hacer las tareas, sino que ellos tienen ideas, ellos pueden proponer cosas. Entonces, si pasa eso, a lo mejor los docentes tienen muchas formas de calificar. Hay algunos Claro. que manejan exámenes y tareas, otros manejan proyectos y participación, otros nada más con asistir ya pasaste. Entonces, el número de la calificación no es lo importante es ver la motivación del estudiante, de nuestros hijos, y su aprovechamiento real, que realmente pueda aterrizar. Es bien fácil saber si un estudiante aprendió, si nuestros hijos aprendieron algo en la materia. Que nos lo expliquen. ¿Cómo le entendiste? A ver, Ok. lo que viste en la clase, ¿qué significa? En tus palabras, no me digas lo que sabe el profesor. Claro. En tus palabras, aterrízalo. Si el estudiante, el niño, puede decir, hoy me explicaron esto, que es así, la florecita, las células, si lo puede explicar en sus palabras, en sus términos, aunque sean cortos, pero si lo puede explicar, quiere decir que lo entendió y está bien. Es que fíjate que hay papás, o vemos papás, con varios hijos y calificamos a los hijos de acuerdo a la calificación. Así Y es. no necesariamente No. es así. No, hay muchos tipos de inteligencias. No Es nada más es la inteligencia de poder memorizar un temario. Ujú. Hay la inteligencia emocional, hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, yo solamente les recomiendo eso. Pídanles que les expliquen. A lo mejor el maestro tenía un mal día y no le aceptó una tarea, o a lo mejor efectivamente ese día nuestro hijo no hizo la tarea y no entregó y le bajó muchos puntos, pero no significa que no sepa. Claro. Entonces, si lo que realmente queremos saber si está aprendiendo es, explícame lo que aprendiste, o por qué te equivocaste aquí, por qué crees que te equivocaste en esto, por qué el maestro te calificó así. Si fue por un proyecto, bueno, ya sabemos qué tienes que hacer. Aplícate más a tus tareas, a tus proyectos. Si fue porque no estudiaste, ok, no estudiaste, pero no entendías, no sabías, porque no se estudia de un día para otro el examen. Ujú. Eso no sería aprender, sino, a ver, pero tú ya sabías este tema, ya lo viste con el maestro, no lo entendiste, y si no lo entendiste, ¿por qué no preguntaste? Ujú. Y si no preguntaste, pues, si no le quieres preguntar al maestro, pregunta a nosotros. Entonces, Sí. se va formando ahí que el estudiante sepa que no nada más es el solo contra el maestro, porque no es así. O sea, tiene una red, lo que decimos, la red de apoyo. Claro. Sus papás, otros docentes, a lo mejor la escuela tiene tutorías que puede Ujú. acceder. Entonces, Claro. hay muchas formas, pero el estudiante debe saber que puede acceder a ellas. Exacto. Muy bien. Fíjate que ahorita que mencionas eso de que a veces sí calificamos al alumno nada más por el número del examen, ¿no? Y el otro día nos entrevistaron, que va a salir en un podcast al Ujú. doctor Paco y a mí, unos niños, y el podcast se llama Talentosos y Extraordinarios, si mal no, Sí. no recuerdo. Bueno, Y dicen que el título es porque unos de los niños que entrevistan son extraordinarios porque son campeones mundiales de matemáticas y bueno, pero hay otros que son talentosos porque no tienen las mejores calificaciones, pero hay uno que es muy cómico y él dice voy a ser Ya. comediante porque tiene ese talento, otros que tienen facilidad para la comunicación Ya. y se les nota. Entonces yo le dije también a Marcos, es que entonces yo tengo un talentoso y un extraordinario. Uno sacó aprovechamiento, pero el Claro. otro, ¿sabes qué? Sacó diploma de toda la generación por ser el más amigable de todos. Entonces ese es su Sí. talento. Entonces tengo un talentoso y un extraordinario. Dije, qué bonita, qué bonita. No, y eso de los descripción. contactos ayuda muchísimo. Claro. A lo mejor mucho más que aprenderte de memoria lo que sea, ¿no? Sí, y ellos se abren a otras cosas cuando tienen ese tipo de
que les permean las cosas, el contacto con ese tipo de proyectos o con ese tipo de cosas, se abren su mente a otras posibilidades, decir, no nada más es esto, también puede ir por acá. Claro, Así claro. es, y se pueden abrir otras oportunidades. ¿Por qué tantos estudiantes de la carrera de la salud abandonan o retrasan su formación aun cuando tienen vocación para ayudar a otros? Bueno, yo revisé estadísticas estatales y nacionales, pero además me di a la tarea de preguntarle a mis estudiantes, ellos su visión de primera mano. Las estadísticas dicen que es el punto inicial en las carreras de salud y en odontología, no me dejarás mentir, parte importante es la parte económica, porque mucha gente se va nada más con las colegiaturas, pero además son los uniformes, además son los materiales, además es las prácticas. El tiempo de las prácticas puede influir en que un estudiante que trabaja para poder pagar su escuela ya no puede ir a trabajar las mismas horas porque tiene que atender pacientes. Entonces, el punto número 1 es la parte económica. El número 2, según las estadísticas, es el estrés. Hay muchas causas del estrés, pero una de ellas es la parte de atender pacientes. Ya cuando llegan a las clínicas a atender pacientes reales, porque muchas universidades que tienen robots y que tienen máquinas y que tienen todo esto para simular la atención, cuando llegan ya con el paciente, muchos estudiantes dicen, no, esto Nada que ver, no es lo mismo, no es lo mismo que el maniquí que tengo acá de este lado. Y entonces, esos dos son los puntos más importantes. El estrés, la carga mental de atender pacientes y la parte económica. Hay otro, según un estudio que hizo la UDG, que tenía que ver con conseguir pacientes. Cuando van a clínicas, sí es cierto, los estudiantes no aprueban, aunque tengan todas las tareas, aunque tengan 10 en los exámenes, no aprueban si no tienen los procedimientos terminados. Y ahí dependen de un tercero, que es el paciente. Y si el paciente les cancela, les reagenda y todo esto, yo tengo estudiantes que en vacaciones no se van de vacaciones porque dicen, es que me faltaron 2 resinas y una corona, y pues estoy esperando a que venga mi paciente. Entonces, esas 3 son las más importantes. Hay una cuarta que me dijeron mis estudiantes, que es la motivación. Muchos de los estudiantes que sí traen la vocación, que sí pasan los exámenes, que hacen el esfuerzo de poder sacar su carrera económicamente, por algún error, algún maestro, alguien les dijo en algún momento, no, esto no es para ti, mejor ve y estudia otra cosa. Y se la creyeron. Es cierto. Fíjate nada más cómo un maestro te puede influir en eso, ¿no? Y sí tenemos historias que nos han contado. Totalmente, también. sí. De mi grupo desertaron como 4 o 5 con uno de esos maestros de anatomía, durísimo, que decía, tú sirves para vender chiclets en la calzada de circunvalación, así decía. Y hubo gente que se lo creyó y se salió. Increíble. Sí, digo, no todos tienen la misma fortaleza quizás, y como tú dices, mental o también por las cosas que están viviendo, no sabemos. Entonces no es lo mismo el que su papá le paga la carrera a quien tiene que trabajar y estudiar. En mi caso yo empecé a trabajar y estudiar y era difícil cuando yo le decía a algún profesor, oiga, me tengo que salir antes porque tengo que llegar a mi trabajo. Y me decía, o me entregas estos aparatos o no te vas. Y la presión es mucha, porque mientras otros tenían 3 horas, yo tenía 1 hora para terminarlo y tenía que terminar, lo terminaba. Pero sí, emocionalmente, pues terminas muy tronado, no es lo mismo a tener todo tu tiempo, a tener que cumplir un horario de trabajo. Entonces, híjole, sí, es como ponernos en los zapatos también de estos alumnos y evitarnos ser ese tipo de maestros que ni nos gustaron ni queremos ser. No, de ninguna manera. Marco, ¿qué será más dañino? ¿Un mal maestro o uno indiferente? Un maestro barco. Ok, ¿qué les parece si respondemos esta pregunta después de este corte comercial? Láser, ¿sabías que tu salud bucal necesita cuidados especiales? Cuida tu sonrisa todos los días con láser. Enjuagues bucales y pastas que protegen, cuidan y refuerzan tu salud oral. Haz que el láser sea parte de tu rutina diaria y presume una sonrisa más sana todos los días. Porque tu salud bucal merece lo mejor. Láser. Vamos a un corte comercial y continuamos.
Bamasa. En Bamasa tenemos todo para impulsar tu práctica dental. Materiales dentales, insumos de calidad, equipos para tu consultorio, innovación, confianza y respaldo profesional. Encuentra todo lo que necesitas para tu consultorio en un solo lugar. Bamasa, el socio que te acompaña en tu éxito profesional. Y nos quedamos con esta pregunta. A ver, doctor Paco. Sí, esta pregunta, porque todos tuvimos distintos tipos de Sí. maestros. Hay maestros que uno sabe que no, ni siquiera tienen vocación para ser maestro, es un mal maestro. Y hay maestros indiferentes. Si quieres y si no, también. ¿Qué será peor, Marco? ¿De cuál te acuerdas tú? ¿Yo de cuál me acuerdo? Sí, en tu carrera, dime un ejemplo de uno de los dos. ¿De cuál más te acuerdas? Yo me acuerdo mucho de una maestra que llegaba con una flojera que transmitía la flojera a todos. Entonces entramos todos con flojera y ella la transmitía y nunca aprendimos nada y a todos nos pasó con cierre. Ese es el peor. Okay. Porque el maestro que no tiene la vocación de enseñar, que está ahí para cubrir horas porque en su práctica profesional a lo mejor no le alcanza, entonces dice, pues mientras me meto a enseñar, al final del día la técnica te la va a enseñar, algo va a transmitir, aunque no tenga la vocación. Son de los que pueden decirte comentarios hirientes, pero sí saben lo que hacen. Okay. Entonces, algo se nos pega de ellos. Pero un maestro indiferente no le importa si aprendes o no aprendes, no le importa dar su cátedra. Yo tenía maestros en la carrera, y me imagino que sigue habiendo algunos de esos, que su materia era desde el primer día hacer equipos y tú expones este tema, tú expones este tema, tú expones este tema y yo los reviso si están bien. Y luego en el día de la exposición, casi cabeceando ahí. Esos son los peores maestros. Esos son los peores maestros, ¿por qué? Porque realmente no le dan una formación al estudiante. El estudiante está tratando de encontrar la información por sus medios, no sabe si la está interpretando bien, no sabe si la está aterrizando correctamente, es el encargado de transmitirla a sus compañeros y pues al final todo mundo sale sin aprender ahí. Es peor un maestro que es indiferente, que no le importa si los estudiantes están o no están, si pasan o no pasan, o por qué pasan o por qué no pasan, si no deja tareas. Esos maestros que dicen, yo hago una campana de Gauss o de estadística y los que están adentro pasaron, los que no, vayan pagando el extraordinario. De esos maestros tenía yo. Entonces, esos son terribles, esos son de los peores. Fíjate que no aprovechas absolutamente nada, o sea, te vas en blanco y nomás van a calentar ellos con una banca. Yo me acuerdo mucho un maestro que por ahí dice, te agarró de bajada, porque a los que sacamos 100 en el primer examen, diario llegaba a preguntarnos, Feliciano, no sé si lo recuerdas. Sí, entonces llegaba y pues yo fui una de esas, entonces, a ver, doctora Pinedo, dígame, diario me hacía 3 preguntas. Entonces yo esa materia yo siempre llegaba y estudiaba porque sabía que el maestro iba a llegar a preguntarme, pero aprendí, o sea, la verdad es que sí aprendí con ese maestro. Y otro pues el doctor Varela, que hasta la fecha, bueno, nos va a dar una conferencia, un gran maestro que admiro mucho, pero él no era rígido, él era muy flexible al momento de explicar, sabía mucho, pero era muy simpático. Entonces creo que eso también me da mucho, que lo recuerdo con cariño. Ay, como hablamos de los maestros para bien y para nada, todo, hay buenos y malos. Sí. Mi querido Marco, ¿estamos normalizando el agotamiento extremo en estudiantes de medicina, enfermería u odontología como si fuera parte de la carrera? Sí, lo que yo puedo ver, porque incluso yo voy con mis estudiantes a la clínica, yo les digo, a ver, ¿qué le hace falta? ¿Resina? Hágame una resina, yo ahorita tengo esta necesidad. O limpieza, yo voy y les ayudo yo soy paciente de ellos. Y sí veo que están muy exhaustos ellos. Mentalmente llegan a los exámenes diciendo, es que no es nada más que no estudié para su examen, es que ya no puedo, o sea, estoy 5 horas de materia o 6 horas de clase y luego me voy otras 8 a la clínica. Y además, los fines de semana que tengo que trabajar, ¿cuándo hago mis tareas? ¿Cuándo me puedo conseguir otra cosa? ¿Cuándo mi trabajo? Entonces, sí, creo que debemos en este afán de buscar la excelencia, porque no se trata de no buscar la excelencia se tiene que dar, se tiene que buscar. Las universidades lo que más deben de pedir, de estar tras de ello, ¿no? La excelencia. Pero una cosa es la excelencia y otra cosa es la exigencia por exigir. Entonces debemos de encontrar un equilibrio entre la excelencia académica, el aprendizaje y la vida real, porque los chicos siguen siendo chicos, siguen teniendo vida. Claro. Y muchos tienen situaciones complejas, que trabajan o que no trabajan. La universidad debe estar disponible para todos. Claro. Oye, Marco,
ahorita con el famoso chat GPT, no podía dejar de preguntar esto. ¿Está realmente ayudando a aprender más o nos está haciendo pensar menos? El hecho de buscar y que nos dé algo, pues si le preguntas bien te lo da hasta digerido. Sí, 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 ¿no? sí. Voy a hacer un ejemplo histórico. Ok. Cuando se inventó la escritura, los primeros que pusieron el grito en el cielo fueron Platón, Sócrates, diciendo, eso de la escritura que ya no memorizan, si no memorizas no vas a saber, vas y vas a buscar un pergamino, ahí tienes respuesta, eso no es conocimiento. Okay. Después de la escritura se inventó, miles de años después, la imprenta. Y entonces los filósofos decían, no, la escritura tiene que ser a mano porque la tienes que sangrar y doler y tienes que saber lo que estás escribiendo, no con una máquina, eso está muy mal. Pero la imprenta le dio acceso a mucha gente al conocimiento. Claro. Después llegaron las computadoras y las tecnologías de la información y todo el mundo decía, no, es que ya ahorita Google te responde todo, esto está muy mal, tienes que buscar los libros porque en los libros está la información real. Ahora llega la inteligencia artificial y nos dicen, no, es que ya no saben buscar en internet, ya nomás le preguntan al chat GPT y el chat GPT ni los hace pensar. No es el problema la tecnología, el problema es cómo la utilizamos y no tiene nada que ver con la tecnología en sí. Si nuestros hijos o nuestros estudiantes no saben pensar, no tienen razonamiento crítico, no tienen esa capacidad de deducir cosas, no importa la fuente de información de donde ellos obtengan sus datos. Si es un libro, si es una enciclopedia, si es internet, si es ChatGPT, si no tienen la capacidad de entender lo que están leyendo, por muy desmenuzado que ya la inteligencia artificial nos los da, no sirve de nada la información. La información es datos, son solo datos y se convierte en información cuando ya me sirven de algo. La información, los datos solamente son útiles cuando ya me sirven, ya tienen un propósito. Entonces, la conversación debe ser más allá de las herramientas. Claro. Porque el libro del maestro, la enciclopedia, los apuntes o la página de internet tal, no me va a servir de nada, igual que no me sirve de nada ChatGPT si yo no entiendo lo que estoy leyendo. Claro, sí, si no razonas, si no lo aplicas, pues no te sirve, claro. Lo saques de la enciclopedia, de la antigüita, lo saques de la Es como las calculadoras entonces, cuando llegaron las calculadoras decían, no, es que ya no saben multiplicar porque ya le pican al aparato y ya les da todo. Entonces hay que enseñarle a los estudiantes la base, la parte básica, cómo funcionan las multiplicaciones. No necesitas hacer multiplicaciones de 20 dígitos por 5 dígitos. No, debes de saber cómo funciona la multiplicación para que cuando te dé el resultado de la calculadora sepas cómo salió eso y entiendas, entiendas el procedimiento. Sí, porque se sataniza ahorita todo. Sí, hay maestros que, no, prohibidísimo el celular. No, es una herramienta, que puede ayudar. Así es. Fíjate que hay maestros que dicen, yo soy capaz de detectar si lo hace por GPT Chat, pero yo creo que no. Ya las nuevas versiones, tal vez no. Sí se podía ver, sobre todo, por ejemplo, yo lo primero que hago en el primer día de clase les pido una redacción con su semblanza. Les pido a los muchachos, a ver, díganme quiénes son ustedes, de dónde vienen, qué esperan de esta clase y les pido que me den 5 logros. Y ellos dicen, 5 logros, pero no he logrado nada, estoy estudiando. A ver, ¿a qué edad aprendió a hablar? ¿A qué edad aprendió a caminar? Esos son logros. Claro. ¿Cuándo se aprendió a vestir usted solo? ¿Cuándo aprendió ya sabe andar en bicicleta? ¿Ya sabe manejar? O sea, todas esas pequeñas cosas son logros. Y la gente dice, yo nunca he logrado en mi vida nada. ¿Estás aquí? Claro. Entonces ya como que los muchachos empiezan a decir, bueno, sí sé algo. Y esa redacción me dice a mí cómo hablan. Claro. Entonces cuando me entregan la segunda tarea, yo ya sé quién lo hizo con ChatGPT y quién no. ¿Qué hicieron? De hecho, mi hijo dice, ay mamá, no voy a decir cuál ni quién, pero me dijo, es que fulanito lo hizo mal, porque la redacción que puso, o sea, nada de cómo él habla. GPT Chat ya me conoce y ya sabe cómo yo hablo. Me dice, claro, yo sé que sí, y a él lo reprobaron, pero le dije, ¿cómo lo vas a hacer así? O sea, no te conoce tu GPT Chat. Luego entregan la tarea con el parrafito de hasta abajo, el ChatGPT que dice, ¿gustas que te explique otra cosa de manera tal? Y así lo pegan. Y yo, aquí está la maestra. No, pero sí, como dice él, es que le tienes que poner, dice él,
lo tuyo. El O sea, feeling. te va a dar lo que más o menos, pero tú le tienes que poner lo Sí, tuyo. parafrasearlo, ¿no? Sí. Ok. Mi querido Marco, ¿qué señales debemos detectar a tiempo y qué acciones concretas podemos tomar para apoyar su salud mental y reducir el abandono de la carrera? Parte importante es la comunicación. A lo mejor cuando tenemos grupos de 30, 40 personas, no es tan fácil estar en comunicación con todos, pero como decía anteriormente, se nota las calificaciones, cómo fluctúan, quién entrega, quién no entrega. Poner atención nosotros como docentes y la escuela como institución en ese tipo de cosas es bien importante para poder tratar de que la deserción o el abandono sea el mínimo, ¿no? Entonces, eh, además de estar poniendo atención a esos detalles, simplemente el hablar, el decirle a los muchachos, oiga, ¿están bien? No nada más llegar y preguntar cómo están hoy, sino cómo les fue ayer, qué hicieron ayer. O sea, preguntas que no nada más son sí o no, no evitar los monosílabos, sino hacer que ellos se explayen un poquito más. Y de repente en ese tipo de situaciones nos han respondido cosas bien dramáticas a veces, de situaciones de salud de sus familiares o situaciones que les están pasando a ellos en la escuela, con otros maestros o en sus casas, pero solamente podemos detectarlos con eso, con la comunicación. Ya el hecho de hablar ya es una herramienta que ayuda, ¿no? O sea, como que es un escape. De hecho, me decía mi psicóloga, ya el hecho de que vengas aquí y lo hables, ya te vas a sentir mejor. Sí, sí, Y creo que esa parte como docentes también es muy importante que pues no nos lleguemos y demos la clase, sino de involucrarnos. Yo a veces a mis colaboradores les digo, oye, te veo tus ojitos tristes, ¿sabes? O sea, porque tú los conoces y sabes que pues por ahí hay algo que no está funcionando, ¿no? Y esa parte de que se puedan abrir y te puedan platicar, a veces lloramos juntos, sí es cierto, pero creo que esto hasta a mí me hace que me sienta relajada, ¿no? Que te ayuda a relajar. Oye, pero eso se da más con las mujeres. Como que con Sí, los hombres es ¿verdad? más complicado Sí, todavía, externarlo, ¿verdad? todavía. De repente hay algunos que ya están cambiando ese chip, ya están cambiando las masculinidades, entonces como que ya se están abriendo, pero hace falta trabajo, entonces pues también ellos deben de tener enfrente a alguien que les dé esa confianza de abrirse, porque por muy familiar que sea la clase, si ellos sienten que la persona que está enfrente no les va a ayudar, pues ¿para qué me abro? Claro. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos con nuestros patrocinadores Odontit Implant System? La base de una gran sonrisa comienza con la mejor tecnología. En Odontit Implant System desarrollamos implantes que ofrecen precisión, seguridad e innovación para que tú brindes confianza a tus pacientes, disfruten resultados excepcionales, porque detrás de cada sonrisa exitosa hay tecnología de calidad. Vamos a un corte comercial y continuamos. ¿Quieres otra vuelta? No, está bien así, Fabi, gracias. Ok. Sí, pues ya para el último bloque. ¿Nos vamos con mitos y realidades? Tú los preguntas. Le aviso 2 minutos antes para que se Para despedirnos, muy bien. cuando guste. Impulsa tu práctica con calidad, confianza con Sirona, que tiene a tu alcance materiales confiables, equipos y consumibles que acompañan cada tratamiento, soluciones para el día a día, productos de alto desempeño y respaldo profesional. Elige trabajar con calidad. Sirona, el aliado que tu consultorio necesita. Y bueno, vamos regresando con mi estimado Marco Deri. Vamos a la sección mitos y realidades. Ya la conoces, mi estimado Marco. Claro. Damos una premisa, tú nos dices si es cierto o falso. De acuerdo. Va. Para ser un buen odontólogo es necesario sufrir y desvelarse toda la carrera. El que no aguanta no sirve para esto. ¿Mito o realidad? Mito, completamente. No es necesario sufrir durante la carrera. Así es. La siguiente pregunta. Los docentes de hoy en día son mucho más accesibles y empáticos que los de las décadas pasadas. ¿Mito o realidad? En parte mito. Yo creo que todos tenemos experiencias con muy buenos docentes que nos marcaron también, no nada más los malos docentes los recordamos. Hay veces que hay gente que realmente nos inspiró, Claro. que decíamos, yo quiero ser él. O sea, no para dar clases, sino en mi vida profesional quiero ser como él. Entonces, más bien la parte de todo esto nuevo de salud mental, de las relaciones de géneros y todo esto, lo tenemos que aterrizar a la nueva realidad. Pero la vocación de enseñanza creo que
desde siempre han existido grandes maestros que nos inspiran. Sin Así duda. es. Oye, Marco, la odontología como la conocemos ahora, en algunos años va a cambiar completamente o va a desaparecer. ¿Qué opinas? No, definitivamente no va a desaparecer. Lo que está cambiando son las herramientas. De hecho, a los muchachos les piden, no lo hago yo, les piden a ellos que pongan una foto de un consultorio dental de hace 250 años y una foto de un consultorio dental actual. Y luego decían, ¿quién era el odontólogo hace 300, 400 años? No, pues que los mismos barberos eran doctores, eran odontólogos, eran esto. ¿Cómo se ha transformado? Las técnicas, las herramientas, la tecnología, esa va a seguir avanzando siempre. Ahora, muchas herramientas, de hecho, en mi clase, al final de la clase de tecnologías de la información, vemos qué tipos de herramientas tecnológicas, como robots incluso, que ya hacen cirugía solos, o aparentemente solos, existen actualmente. Y no es para desmotivar a los muchachos, ni para presionarlos más todavía diciendo, un robot te va a quitar la chamba, ¿eh? No, no, no. Es para que ellos digan, a ver, entonces, ¿qué otra cosa tengo que aprender? Ya sé la parte de la anatomía, ya sé la parte de salud, ya sé la parte de esto, ya sé, conozco el procedimiento, pero ahora tengo que buscar aprender a manejar esas nuevas herramientas. Es correcto. Claro, así es. Si tuvieras que darle un consejo a un estudiante que nos está escuchando y que está pensando en ya desertar y salirse de la carrera, ¿qué le dirías? A veces es bueno dar un paso, si no atrás, detenerse, para encontrar realmente la vocación. La vocación puede derrotar cualquier tipo de situación económica, cualquier tipo de situación de enfrentamientos con malos docentes que nos desmotivan. Incluso cuando lo tengamos que postergar, a lo mejor hay estudiantes que dicen, bueno, me detengo 1 o 2 semestres y luego le sigo. Pero si tienen la vocación, que analicen realmente cuál es su vocación. Si la odontología es su vocación, las cosas se van a dar de alguna otra forma. Ellos tienen que buscar las formas, los canales, las becas, los acompañamientos, inspirarse en alguna otra clínica, buscar trabajo con alguien que ya esté trabajando en eso y ver qué puede aprender, ¿no? Pero que realmente analicen si es su vocación, porque hay veces que están ahí porque el papá y el abuelito y los tíos son odontólogos, entonces yo también tengo que ser odontólogo. Sí, Y le dan todas las facilidades y es una persona brillante y puede aprender. Pero luego son gente que estudia otra carrera o se va a hacer otras cosas porque nunca ejerció, porque nunca fue su vocación. Fíjate que cuando nosotros empezamos, nosotros pues no teníamos mucho dinero para poner el consultorio, entonces empezamos sin resinas, pero teníamos que abrir. Entonces realmente cuando tú tienes necesidad de motivación y vocación, buscas cómo lo vas a hacer. Entonces eso yo estoy totalmente de acuerdo, que muchas veces, de hecho fue el otro día una chica a preguntarme qué era la carrera de odontología, porque ella quería estudiar odontología. Y pues no hay que romantizar ninguna carrera, la verdad es que es una carrera muy demandante, pero pues si tienes la vocación de servicio y tienes esa vocación de ayuda, pues claro que te va a funcionar. Pero muchas veces lo que buscan o lo primero que te preguntan, no sé si te ha pasado, Marco, es ¿cuánto dinero se gana? Sí. Y esa no es una vocación. O sea, si vas a elegir algo por dinero, pues ni siquiera estudias una carrera. ¿Sí? Claro. A lo mejor hazte negociante, comerciante, empresario, porque pues las profesiones son de vocación, ¿no? Así es. Y sobre todo la del área de la salud, pues es una vocación de servicio. Entonces, de servicio totalmente. Tienes que entender que si esa es tu vocación, pues adelante y las puertas se van a abrir, como dices, tocando, buscando. De alguna manera. De alguna manera, digo, pues uno le salió adelante, pero todo le puede salir si es su vocación, ¿no? Mi estimado Marco, ya estamos casi en el último bloque. ¿Crees que el modelo tradicional de evaluación por número de tratamientos o entrega en clínica debería evolucionar hacia algo más integral? Sí, se debe complementar. No se puede evitar eso. No queremos, por ejemplo, yo no me subí en un avión donde el piloto sea su primer vuelo real. Obviamente debe tener horas de vuelo, ¿no? Entonces los odontólogos y cualquier personal de salud también debe haber estado expuesto ya a las situaciones reales. Pero se tiene que hacer una visión integral, así como se está tratando de hacer con otras carreras. También las áreas de la salud tienen que saber que no nada más es la parte de pacientes, o no nada más es la parte del examen, o no nada más es la parte de asistir a congresos, o no nada más está. Es una visión integral. Y entonces algunas cosas se les dan más fáciles a los estudiantes, las que no, hay que preguntar y ver cómo les ayudamos. Pero sí, se debe ver con una visión integral, no nada más enfocarnos en una o dos cosas, sino
todo lo que lo forman, porque luego también dicen, no, es que esta materia es de relleno, no, es que me obligaron a ir a tal lugar. No, Sí. no. Todas las cosas que están ahí deben de tener un porqué Sí. y les va a servir en el futuro. Claro, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué papel juega el docente después de que termina su clase? ¿Tiene algún papel después de terminar la clase? Sí, definitivamente. Bueno, el docente nunca termina su clase en realidad a la salida del aula, porque tenemos que preparar clase, calificar exámenes, Claro. preparar actividades, etc. Pero además, la retroalimentación. No nada más es esperarme hasta que decirle al muchacho, ya, pero, sino decirle, a ver, este proyecto quedó mal por esto, esta atención estuvo mal por esto. Entonces, esa comunicación debe ser permanente. Ya en la carrera debe ser una comunicación constante, no nada más esperarnos hasta que, mire, esta es su boleta y vuelva a tomar el curso. Claro, mi estimado Marco, ¿qué crees? Ya llegamos al Ah, final de este rapidísimo. programa que se nos fue rapidísimo. Dime dónde te podemos localizar. Gracias. Estoy en internet. Me pueden encontrar en una página que se llama soit.com.mx. Perfecto. Para quien le quedó alguna duda y lo quiere contactar, pues ahí No, le quedaron puedes- muchas dudas. Muchas ¿no? dudas, ¿verdad? Tienen todas las preguntas que Se sobraron, puede, pero se bueno. puede. Doctor Paco, ¿con qué nos despedimos? No, pues encantado, Marco, de Muchas platicar gracias. contigo, grandes consejos que nos has dado, uno que se dedica a la docencia, me cayeron muchos 20 y ojalá y sea una vez más que nos vuelvas a visitar. Claro que sí. Siempre es un gusto tenerte con Sí, nosotros, gracias. mi estimado Marco. El próximo lunes vamos a tener al doctor Braulio Díaz Villaseñor, que está patrocinado por la empresa Seiko y nos va a hablar de anestésicos en odontología, para que no se lo pierdan. Muy bien. Formar un profesional de la salud no es solo llenarle la cabeza de teoría y las manos de habilidad clínica, es también fortalecer su espíritu y cuidar su humanidad. Un buen docente no es el que hace la carrera inalcanzable, sino el que se convierte en un puente para que el alumno con vocación logre cruzarlo, sin importar las tormentas de su entorno. Cuidemos a nuestros estudiantes de hoy porque ellos serán las manos que cuidarán de nuestra salud el día de mañana. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos en esta tarde. Recuerden que mantener una sonrisa sana, apoyar a quienes están en el camino de aprender y vivir la semana con toda la actitud es lo más importante. Nos escuchamos el próximo lunes en Boca Sana, Vida Sana. Que tengan un excelente y bendecido día. ¡Bravo! Muchas gracias. Padrísimo, ¿eh? No, gracias, Marco. Muchas gracias por Excelente. habernos Las ustedes acompañado. que